La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Vía internet, Radio Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. Hola y bienvenidos a nuestro tema de hoy, la autenticidad del apóstol. Es un placer verdaderamente estar nuevamente con todos ustedes a través de estos medios electrónicos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues vamos a dar inicio en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y por intercesión de María Santísima. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La autenticidad del apóstol, parte 2. Continuando, obviamente, con el tema anterior. Pues, hermanos, en el marco de la liturgia, especialmente en la Iglesia Católica, el tiempo ordinario es el más extenso del calendario litúrgico. Este periodo se divide en dos momentos muy importantes. Ahora bien, durante este tiempo, ¿a qué nos invita la liturgia? Pues bien, la liturgia nos invita a lo largo de este periodo a estar atentos a la escucha a la palabra de Dios. La liturgia durante este tiempo pues ofrece lo fundamental para glorificar a Dios y nuestra santificación. Nos invita a caminar en la normalidad del tiempo ordinario, en nuestra vida cristiana. Nos invita también a hacer un compromiso transformador de vida, alimentándonos y orientándonos con los medios sustanciales para mantenernos en la fe, para crecer en la esperanza y fructificar en la caridad. Durante el tiempo ordinario en la palabra de Dios, pues escuchamos sobre lo que Jesús hizo y dijo. ¿Cómo llevó a cabo nuestro Señor su ministerio en la vida terrena? ¿Cómo fue preparando a su iglesia? ¿Cómo y de qué manera fue instituyendo a sus apóstoles? Así, pues vamos viendo cómo toda nuestra vida va ordenándose por medio de la escucha atenta a la palabra de Dios. Las lecturas durante este tiempo pues no se escogen de acuerdo a un tema específico, sino que presentan una continuidad de eventos. La vida, la obra de Jesucristo. Nos damos cuenta entonces que todo ello es proclamado en el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas. El color litúrgico de este tiempo es el verde, que significa vida, esperanza. Está ligado pues a la naturaleza, a la renovación de la vegetación y también pues simboliza la esperanza en esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, fundamento de la fe, de toda la fe cristiana, riqueza en lo ordinario y muestra de renacimiento. Por tanto, la resurrección de Cristo, como por la idea de la actualización perenne de su sacrificio en la cruz mediante el sacramento de la Eucaristía. Pues bien, hermanos, ¿cómo crecer y madurar nuestra fe durante el tiempo ordinario? Y lo primero que aquí vamos a destacar, a poner claro es cómo vivir este tiempo. Lo primero es conocer a Cristo. ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Ya que si no lo conocemos, no podemos amarlo y mucho menos vamos a poder imitarlo. ¿Qué hizo nuestro Señor durante este tiempo ordinario? Muchas veces creemos conocerlo, pero no es así, porque por ello no podemos amarlo y mucho menos
sabemos imitarlo genuinamente. Pues bien, por ello te invito para que continúes aquí en la fe que celebramos. Juntos vamos a escuchar, vamos a reflexionar, vamos a meditar sobre las maravillas de Cristo. La acción del apostolado auténtico. Vamos a conocer todo ello, hermanos. Vamos a saber cómo el Señor fue preparando el camino. Este tiempo nos invita a reflexionar en ello. El Hijo de Dios que vino a la tierra para traer la salvación. Y continuamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí, en este libro se describen los orígenes de la Iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesucristo continuaron su misión. En la Iglesia, el apóstol, hermanos, tiene una función particular, pero no limitada, no se limita, de ser un testigo especial de Cristo ante el mundo. Ahora bien, recordamos que ante la muerte de algunos de los apóstoles, pues no se quedan solos, ¿verdad? ¿Qué pasa esto? La organización se actualiza como el llamado de otro. Está siempre al pendiente de que falta uno, pero hay que estar al pendiente del llamado de otro, para así mantener el quórum de los 12, como creen ellos que Jesucristo lo estableció y como nos llama a hacerlo hasta hoy en día. Veamos entonces, el auténtico discipulado es una condición o estado del ser. Esto indica que es más que aprender y aplicar una lista de atributos personales. Los discípulos viven de tal manera viven, que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser, como en un tapiz espiritual. Dice San Pablo, ¿verdad? Ya no soy yo quien vivo en mí, ahora es Cristo quien vive en mí. Nuestro apostolado es auténtico solo si nace de nuestro encuentro personal con Jesucristo y de nuestro deseo de ser santos. Bien sabemos entonces que el sacramento del bautismo nos da la apertura, nos da la misión de proclamar la buena nueva de Jesús. Y por ello pues nos convertimos en testigos de Cristo nuestro Señor, a través de seguir pues el camino del Señor, pero conociéndolo, hermanos. Pues bien, antes de seguir, me gustaría que participaras dando respuesta precisamente a la pregunta que te hice la vez pasada, la sesión pasada. ¿Con cuál de los apóstoles te identificas tú? ¿Hay alguno en especial? ¿Hay alguno quizás que te reflejas mucho en él, pero quisieras cambiar tu vida, tu manera de ser para enfocarte en otro? ¿Con cuál de los apóstoles te identificas tú? Y pues bien, nos respondió entonces Mónica Ferrer, la vez pasada, nos dice: saludos, hermanos en Cristo. Ella dice su respuesta: no lo sé, no estoy segura de a quién me asemejo. Tal vez tengo un poco de todos y mucho, dice mucho, de Judas Iscariote. Pues muchísimas gracias, Mónica, por tu participación. Anímense ustedes, hermanos, recuerden, tú haces el diálogo aquí en la fe que celebramos. Anímate a participar, escríbenos, envíanos tu respuesta, tu comentario a través del chat, ahí en los comentarios. Envíanos una reacción. Muchísimas gracias de verdad por tus mensajes. Todo ello siempre tan pues motivante, y esto nos ayuda a salir adelante en cada programa y pues meditar y tratar, ¿verdad?, de hacerlo cada vez mejor, de acuerdo siempre a la voluntad y vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, ¿en cuál de los apóstoles te identificas tú? Continuemos entonces en este importante y bello recorrido sobre los apóstoles de Jesús, conociendo cómo y de qué manera vivieron su fe,
cómo vivieron su apostolado y cómo terminaron. Hablemos pues, continuando con los apóstoles, Tomás, también conocido como Didimo, uno de los 12 apóstoles originales de Cristo, y se le sostiene como ejemplo de fe en nuestro Señor, a pesar de su búsqueda de certezas y de las dudas que él tenía. Jugó él un papel muy importante en las narrativas del Nuevo Testamento. Veamos pues algunos puntos clave fundamentados en la Biblia, y son los siguientes. Primero, el nombre de Tomás es de origen arameo y significa gemelo. En algunos pasajes bíblicos le llaman Dídimo, que es la versión griega del mismo nombre. Juan capítulo 11, verso 16, capítulo 20, verso 24, capítulo 21, verso 2. Poco se sabe sobre su biografía. La Biblia ofrece información limitada sobre la vida personal de Tomás, incluida sus orígenes, su familia, y su nombre indica que probablemente tenía un hermano gemelo, pero no se proporcionan más detalles. La Biblia describe a alguien con una personalidad extrema. Demostró tanto pesimismo como, asimismo, una profunda devoción a nuestro Señor Jesús. Una de sus características más conocidas es su duda sobre la resurrección de Jesús. Cuando los otros apóstoles le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, él exigió ver y tocar las marcas. Tocar esas marcas de los clavos en las manos de Jesús y el costado atravesado por una lanza. Juan capítulo 20, verso 24 y 25. Ahora, ese encuentro con Jesús, 8 días después, nuestro Señor Jesús se apareció nuevamente a él en presencia. Lo invitó a tocar sus heridas y lo animó a no dudar, sino a creer. Juan capítulo 20, verso 27. Tomás respondió con una profunda confianza de fe, llamando a Jesús, Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, verso 28. Otros encuentros con Jesús. Él estuvo también presente después de su resurrección, incluida una escena de la pesca milagrosa en el mar de Galilea. Juan capítulo 21. Según la tradición, Tomás sufrió el martirio en la India el 3 de julio del año 72. Por esa razón, su festividad se celebra el 3 de julio. Mateo también fue llamado Leví, uno de los 12 apóstoles de Jesús, y escribió el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. Aquí hay algunos datos importantes sobre la vida y la importancia de Mateo en la Biblia. La historia comienza cuando Jesús se encontró a Mateo trabajando como recaudador de impuestos. Profesión mal vista en ese momento. Aún así, Jesús lo invitó a ser su discípulo, y Mateo aceptó. Mateo capítulo 9, verso 9. Mateo era recaudador de impuestos. El cambio, pues, de su vida muestra que el encuentro con Jesús puede transformar totalmente a alguien. Ese encuentro, esa vivencia con Jesús, transforma completamente a alguien. La tradición cristiana atribuye a este apóstol la autoría del Evangelio de Mateo. Aunque algunos cuestionan esta autoría, la Iglesia tradicionalmente cree que él es el autor. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento y cuenta la historia, la vida, las enseñanzas de Jesús. A Mateo también se le llama Leví, en algunos relatos indicando la misma persona. Esto sugiere entonces que prefirió él ser llamado Mateo, después de convertirse en apóstol. Poca información biográfica, aparte de los registros de su llamamiento,
poco sabemos sobre la vida de Mateo. En la Biblia su historia se centra en su encuentro con Jesús y también en su transformación como seguidor de Cristo. Algunas tradiciones sugieren que en algún momento, después de Pentecostés, Mateo partió hacia Etiopía, Macedonia, Siria y otros lugares. Una de estas tradiciones sostiene que el apóstol murió por causas naturales, mientras se encontraba en Macedonia o Etiopía. Por otra parte, las tradiciones griegas y romanas afirman que el apóstol sufrió martirio. Santiago. Su padre se llamaba Alfeo. Mateo capítulo 10, verso 3. Hechos capítulo 1, verso 13. El padre del apóstol Mateo también es identificado con el nombre de Alfeo, pero no es posible comparar que sea la misma persona, lo que resultaría entonces que ambos apóstoles son hermanos. Sin duda entonces se trata de la persona identificada por el evangelista Marcos como Santiago el menor. Marcos capítulo 15, verso 40. La expresión el más pequeño se traduce del griego homikros, que literalmente significa el pequeño. Esta descripción puede hacer referencia a su estatura o una indicación de que era más joven que el otro apóstol Santiago. A Santiago, hijo de Alfeo, se le asocia a menudo con Santiago el menor, a quien se menciona solo 3 veces en la Biblia. Todas ellas se relacionan con su madre, Marcos capítulo 15, verso 40. Mientras que Marcos capítulo 16, verso 1 y Mateo capítulo 27, verso 56, se refieren a María, madre de Santiago. Esto debido a que ya había un Santiago más prominente, Santiago, hijo de Zebedeo, entre los 12 apóstoles. Por tanto, la equiparación de Santiago, hijo de Alfeo, con Santiago el menor, tenía sentido en ese momento. Sin embargo, se hizo imprescindible identificar a Cleofas, esposo de María, como Alfeo, padre del apóstol Santiago. Esta identificación fue ampliamente entonces aceptada por los líderes de la iglesia primitiva, por lo que tradicionalmente se le conoce como Santiago el menor. Además de Santiago, hijo de Alfeo, alguna vez también estuvo asociado con Santiago el Justo. Este camino entonces es apoyado por Jerónimo de Estriadam, santo y padre de la iglesia. Y por tanto es entonces ampliamente aceptado por la iglesia. Respecto a su muerte, según la tradición de la iglesia griega, el apóstol Santiago, hijo de Alfeo, predicó inicialmente en el sureste de Palestina, luego en Egipto, siendo finalmente crucificado en el Bajo Egipto. Pero otra tradición finalmente informa que fue apedreado por los judíos en Jerusalén por predicar a Cristo. Judas Tadeo fue un apóstol de Jesucristo y primo de Jesús. Su madre María era prima de María Santísima, madre de Jesús, y su padre Alfeo era hermano de José, padre adoptivo de Jesús. Judas Tadeo era conocido por su predicación, por su testimonio, que atrajo él a muchos paganos a convertirse al cristianismo. No debe aquí confundirse con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Algunas tradiciones afirman que Judas Tadeo fue martirizado en Persia, junto con otro apóstol, Simón el Celote, siendo asesinado con una hacha por sacerdotes paganos, ya que se negaban a adorar a la diosa Diana. Solo se sabe entonces que fue enterrado en Beirut o en Egipto. Sus reliquias supuestamente se encuentran en la Basílica de Pedro en Roma, donde habrían sido trasladadas y veneradas hasta el día de hoy.
Simón, también conocido como Zelote, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Aunque es uno de los apóstoles menos mencionado en los evangelios, su importancia es notable. Nacido en Caná, Galilea. Simón fue elegido por Jesús durante una noche de oración en la montaña. Junto con los demás apóstoles, recibió entonces la misión de predicar la palabra de Dios, de realizar curaciones y también de expulsar espíritus malignos. En los evangelios de Marcos y Mateo se le conoce como Simón el Cananeo, posiblemente pues para distinguirlo de Pedro, otro apóstol con el nombre de Simón. El término cananeo está relacionado con la tierra de Canaán, Palestina, mientras que Zelote puede indicar su posible asociación con la secta ultranacionalista llamada los Zelotes, que buscaba la liberación de Israel de la dominación romana. Como parte de las misiones de los apóstoles, Simón y sus compañeros fueron enviados a predicar el evangelio, especialmente entre las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Según la tradición, Simón emprendió viajes misioneros que lo llevaron a Egipto, a Gran Bretaña, España, Asia Menor, Mesopotamia y Siria, donde se unió él a otros apóstoles en su labor evangelística. El martirio de Simón está envuelto en cierta controversia. Según informes, fue martirizado a la edad de 120 años durante el reinado de Trajano, emperador romano. Las versiones de su martirio varían, mencionando la crucifixión, la quema en una hoguera en Armenia, o incluso ser aserrado. Vivió la iconografía católica. A menudo se presenta a Simón sosteniendo un libro abierto en la mano y una sierra larga en otra, simbolizando el instrumento de su martirio. Judas Iscariote, él formó parte del selecto grupo de los 12 apóstoles de Jesucristo. Según los evangelios canónicos, pasó así a ser conocido como el traidor que entregó a Jesús a los soldados romanos, a cambio de 30 monedas de plata, identificándolo con un beso a los guardias que lo buscaban. Este acto de traición hizo que su nombre pues se convirtiera en sinónimo de traición, asociado al beso de Judas. Judas Iscariote nació en Queriot, en Judea, siendo el único de los apóstoles que él no era natural de Galilea. Hijo de Simón, destacó como tesorero del grupo apostólico, siendo el encargado de las finanzas. En los evangelios, Judas Iscariote es retratado como el discípulo que traicionó a Jesús, identificándolo ante las autoridades romanas como el supuesto líder que amenazaba al gobierno romano y lo proclamaban rey de los judíos. Tras el arresto de Jesús en el Monte de los Olivos y su posterior entrega a los líderes religiosos y gubernamentales, que culminó así con la crucifixión. Judas, atormentado entonces por el remordimiento, acabó quitándose la vida ahorcándose en la higuera. El apellido Iscariote probablemente deriva de la palabra latín sicarios, que significa asesino, lo que posiblemente indica su asociación con el grupo judío radical, conocido como los sicarios, algunos de los cuales eran considerados terroristas. Otra posibilidad es que Iscariote sea una referencia a su apellido. La muerte de Judas Iscariote pues se menciona solo en Mateo capítulo 27, versos 3 al 5 y Hechos capítulo 1, verso 18. Antes de morir, Judas demostró un patético arrepentimiento y buscó a los principales sacerdotes y a los ancianos para que le devolvieran las piezas de plata ante los sacerdotes que lo responsabilizaban de sus acciones. Judas
arrojó las monedas al templo antes de salir para ahorcarse. Mateo capítulo 27, verso 4 y 5. Los sacerdotes no podían entonces colocar estas monedas en el cofre de las ofrendas, ya que estaban manchadas por el precio de la sangre. En lugar de ello, lo utilizaron el dinero para comprar un campo de alfarero y lo reservaron como lugar de entierro para los extranjeros. Este lugar llegó a ser conocido como el campo de sangre. Así lo profetizó Jeremías. También, pues, hermanos, antes de continuar, vamos a dar paso y a adentrarnos en sus mensajes. Vamos a agradecer sus mensajes que tan amablemente nos envían. Vamos a ayúdenos también, les invitamos, ayúdenos a compartir el tema de hoy para conocer toda la tarea, la labor de lo que hace un apóstol, cómo llegar y cómo podemos ser apóstoles auténticos de Jesucristo. Bueno, vamos a agradecer primeramente bueno, esperamos en un ratito más para dar los agradecimientos, ¿sí? Bueno, también en este grupo de los apóstoles, pues podríamos agregar a Pablo, que aunque no estaba entre los 12, pero fue llamado a ser apóstol personalmente por Jesús. La mayor parte del libro de los Hechos de los Apóstoles se centra en las misiones de Pablo, desde su conversión en el camino a Damasco, donde él era perseguidor de los cristianos. Este libro de los Hechos pues narra sus viajes misioneros, toda esa labor pastoral y cómo fue utilizado por Dios para difundir el Evangelio en varias ciudades del mundo romano. Esto le valió entonces el título de apóstol de los gentiles, ya que llevó el mensaje de Cristo pues más allá del mundo judío. Sin embargo, su vida de fe estuvo también marcada por el sufrimiento. Seguir a Cristo no fue fácil y no es fácil. Él enfrentó persecución, malos tratos, tortura y encarcelamiento. El libro de los Hechos registra algunos de estos arrestos, incluido el periodo en el que estuvo él encarcelado en Roma durante 2 años, esperando él compadecer ante el emperador romano. Esto entonces ocurrió alrededor del año 60 al 62 después de Cristo. Muchos eruditos creen que este no fue el último encarcelamiento de Pablo. Tenía él entonces la esperanza de ser absuelto y liberado de la prisión. Filipenses capítulo 1, verso 25, capítulo 2, verso 24, Filemón capítulo 1, verso 22. Se cree así entonces que Pablo fue liberado antes del año 64 después de Cristo. Cuando reanudó su ministerio, él viajó a Grecia, especialmente a Nicópolis y Tesalónica, así como la isla de Creta y las ciudades de Asia Menor como Éfeso, Troas y Mileto, según Timoteo capítulo 1, verso 18, capítulo 4, versos 10 al 20. En el año 64 después de Cristo, hubo un gran incendio que devastó Roma, y el emperador Nerón fue acusado de incendiarlo. Para desviar entonces las acusaciones para que Nerón no pensara que había sido él, ¿qué es lo que hace? Para desviar estas acusaciones, Nerón culpó a los cristianos, lo que entonces desencadenó una persecución que resultó en martirio. Los cristianos fueron convenientemente vistos así como chivos expiatorios, debido a su mala reputación entre los romanos y su concentración también en zonas menos afectadas por el incendio. En esta persecución bajo Nerón, muchos cristianos fueron arrestados, torturados, asesinados.
de maneras crueles, incluyendo crucifixiones, arrojamientos a las bestias, incendios y decapitaciones. Alrededor del año 67 después de Cristo, Pablo fue arrestado nuevamente y así escribió su última carta. Él escribió a Timoteo, consciente de ser de su muerte inminente. La tradición cristiana entonces sostiene que Nerón lo asesinó, lo mandó a decapitar en el camino a Roma. Un destino claro menos cruel, debido a su ciudadanía romana. Hermanos, Jesús también sabemos que tuvo muchos otros discípulos. Vamos pues entonces a una breve pausa. Vamos a responder a sus mensajes. Vamos a dar paso a Anita García, nos dice, hola, muy buenos días. Muchísimas gracias, Anita, por acompañarnos. Margarita Guzmán nos dice, buenos días. Hola, Margarita. Mari Mel nos envía un hermoso corazón muy grande. Yolanda Jiménez González nos dice, buenos días y bendecida semana, así sea, gloria a Dios. Silvia Villegas Sandoval nos dice, hola, buenos días, Dios les bendiga con un providente mes, así sea, bendecido mes para todos. Teresa Quintana nos dice, muy bendecido día. Gracias, Teresita Quintana. Marcela Guadalupe Elizalde Ceja nos dice, buen y bendecido día a todos. Gracias, gracias, Marisela. Antonia Benítez, gracias. Gracias por sus enseñanzas. Dios la colme de muchas bendiciones siempre. Amén, gloria a Dios, así sea. La Madre Ivonne nos dice, excelente tema, muchas gracias por la misión que realizan. Para gloria de Dios, así es. Tere Segovia nos envía saludos. Gracias, Teresita. Olivia Cervantes nos dice buenos días y bendecido inicio de semana y de mes. Gracias. Yolita nos dice, muy interesante tema. Gracias por esta labor de enseñanza, Caro. Gracias, para gloria de Dios. Oli nos dice, es un tema importante y edificante para lograr esforzarnos a encontrar ese caminar a ser apóstol digno de Cristo nuestro Señor y Salvador. Muy cierto, así es. Sofía Jiménez nos dice, buen día, buen inicio de mes. Gracias. Gracias, también agradecemos a todos ustedes que también están en sintonía en este tema, conociendo pues a fondo, ¿verdad? Un poco a fondo el discipulado, cómo es y cómo se forja un auténtico discípulo de Cristo. ¿Qué debe de conocer? ¿Qué debe de enfrentar? ¿Cómo va viviendo un discípulo de Cristo? ¿Es fácil seguir a Cristo, hermanos? Escuchando estos breves relatos de los apóstoles, lo que cada uno de ellos vivió, lo que cada uno de ellos tuvo que enfrentar. Pues también agradecemos a Mireya Castillo Salas. Muchísimas gracias que nos acompañas, hermanita Mireya. Giovanni de León, muchísimas gracias. Cés Au Morales, gracias por estar aquí en La Fe que Celebramos. Felicitas Martínez, muchísimas gracias. Brenda Yáñez, gracias, un saludote. Mari Conchita AB, gracias por estar aquí en este tema tan importante para nuestra vida de fe. Víctor Manuel González Rodríguez, gracias por estar presente. Israel Huerta, gracias, un abrazo. Antonia Benítez, muchísimas gracias. Lupita Rojas, Sofía Jiménez, Teresa Quintana, Martina García, Maru Díaz, Inés Rodríguez. Agradecemos profundamente, en verdad, su sintonía en este tema que pues podemos abarcar bastante en la autenticidad del apóstol.
Yo les invito siempre, hermanos, para que no nos quedemos ya con lo que escuchamos, ¿verdad? Hay que profundizar y siempre tener como fuente principal la Sagrada Escritura. La vivencia de los apóstoles, de qué manera llevaron su ministerio, qué aprendieron de Jesús, fueron auténticos apóstoles de Jesús. ¿Cómo se vive el apostolado? ¿Cómo se lleva a cabo? El libro de los Hechos de los Apóstoles nos da una gran riqueza para poder y saber vivir en comunidad, cumpliendo esa misión que Cristo nos encomendó a todos nos la encomendó. Y esto lo estamos viendo aquí. Primero fue con los 12, inició con los 12 discípulos. Pero bien sabemos que al pasar del tiempo, pues hubo muchos, ¿verdad? Jesús tuvo otros discípulos y seguidores que continuaron esparciendo la buena nueva, la buena noticia del Evangelio. Por ejemplo, además de los 12, la Biblia menciona a 70 o 72 discípulos a los que Jesús encomendó una misión, según leemos en Lucas capítulo 10. ¿Y cuál era esa misión? La misma misión que tenemos nosotros hoy, la de llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús a donde quiera que vayamos. El evangelista San Lucas nos recuerda la misión de los apóstoles. Eran 12, conforme al número de las tribus de Israel, y la cifra de 70 alude entonces a las naciones paganas. Esta misión pues prefigura la tarea que incumbe a toda la iglesia hasta el fin del mundo. La muestra ya no la pusieron, ¿verdad?, los apóstoles, los primeros seguidores de Cristo, los que Él eligió primeramente. Hoy nos llama a todos, nos llama a evangelizar a las naciones. Todo el mundo tiene la oportunidad de llevar y recibir el Evangelio. Y enviamos aquí nuestros mejores deseos y nuestras oraciones por todos esos misioneros que andan en los lugares más lejanos del mundo, llevando la palabra de Dios. Esto es muy hermoso. Pedimos siempre a Dios les acompañe, les ayude, les conceda salud, fuerza, ánimo, para llevar su palabra a donde muchos no la conocen. Hay lugares imposibles, ¿verdad? Casi imposible donde llegar. Pero un misionero lo logra. Siempre en nuestras oraciones, hermanos misioneros, un gran abrazo, nuestros mejores deseos, y siempre pedimos al Espíritu Santo por ustedes. Todos esos sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, que arriesgan, se puede decir, arriesgan su vida llevando la misión a lugares lejanos, lugares donde pues a veces decimos, si todavía hay vida por allá, pues sí, ¿verdad? Porque llevan esa alegría de dar a conocer a Cristo, de transmitir la buena nueva que Cristo nos dejó. Entonces, la pregunta sería, ¿qué necesitas tú para ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué requisitos debe tener un discípulo para ser un apóstol de Jesús? Primero, condición indispensable es, por supuesto, la fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Marcos capítulo 1, verso 2, Mateo capítulo 16, verso 16, Juan capítulo 20, verso 31. Es indispensable, por supuesto, la fe en Jesús como Mesías, el Hijo de Dios. La fe que significa adhesión a Él, compromiso con su persona y su misión, evidentemente. ¿Por qué evidentemente? Porque obviamente no habría motivo para seguir a Jesús sin estar convencido de que Él es el enviado de Dios y de que esta es la tarea que Él nos ha encomendado. Como discípulo, como apóstol de Jesús, dar a conocer su mensaje.
Primero, un discípulo debe orar, debe estudiar, obedecer la palabra de Dios. Como aquellos 12 primeros, ¿verdad? Oraban, se prepararon. Cristo los formó, los instruyó primeramente para tener esa fuerza. Los llenó, los dotó de sus dones, les dio el Espíritu Santo para tener esa fuerza de llevar el mensaje de la buena nueva. Así, un discípulo, tú, todos, nos debemos primero de formar, estudiar, estar en oración y obedecer la palabra de Dios. El amor será entonces la guía para el proceso revelado en todo momento, la verdad y profundidad de Dios. Un discípulo entrega de forma deliberada su vida para el bien espiritual de los demás, así como Cristo entregó su vida para nuestro bien eterno. Cristo entregó su vida a precio de sangre. Y lógico, nosotros pues por hacer las cosas de Dios no nos van a crucificar, no vamos a vivir el martirio de Cristo, ¿verdad? El sufrimiento. Pero sí, dentro de lo que estamos viviendo, pues vamos a ofrecer y vamos a esforzarnos por transmitir, por obedecer lo que Cristo nos encomendó. A lo mejor nos cuesta mucho, ¿verdad? Muchos misioneros dejan muchas cosas arriesgando su vida por llevar la palabra. Todo, hermanos, es un esfuerzo. Si Cristo lo vivió, Él dio su vida total para darnos a conocer el mensaje de su Padre Celestial. Nosotros también hagamos ese esfuerzo en la medida que podamos, ofreciendo lo máximo, ¿verdad? Lo más que podamos para poder cumplir con la misión. La acción entonces católica del apostolado nos recuerda que cada fiel, por su bautismo, está llamado por Jesús a la misión de anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio. En efecto, todos los cristianos en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Somos incorporados a la Iglesia y compartimos la misión que Jesús confió a todos sus discípulos, de ser testigos hasta el confín de la tierra. El mismo Espíritu entonces nos va a dar la fuerza para superar el miedo y nos ayuda, nos impulsa a proclamar por donde quiera la buena noticia de salvación de Dios en Cristo Jesús. Como apóstoles y discípulos de Jesús, entonces también los cristianos de hoy estamos convocados en esta hora de la historia para decir al mundo que el Señor vive. Vamos a decir, hermanos, vamos a compartir la buena nueva, que Cristo vive y que fuera de Él no hay salvación, no hay ni futuro ni esperanza para la humanidad. Nos dice el canto: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué seremos, Señor? ¿Qué seríamos, Señor, sin ti? Nos recuerda entonces aquí el pasaje de Ezequiel, ¿verdad? Huesos secos, músculos sin vida. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Sin ti no hay salvación, no hay futuro, no hay esperanza para la humanidad. El Papa Francisco, hermanos, nos recuerda que la misión no es un adorno de nuestra existencia de bautizados o algo reservado a unos pocos, no. La misión es algo que no podemos arrancar de nuestro ser de bautizados. Todos los bautizados tenemos esa encomienda. Y no solo entonces aquí queda claro que no solo los obispos, el Papa, los sacerdotes, los seminaristas, la vida consagrada, no solo ellos, sino que aparte y todos tenemos esa misión. ¿Por qué? Porque todos formamos el pueblo santo de Dios. Todos hemos sido llamados por el Señor en la Iglesia para anunciar la buena noticia del Evangelio. Marcos capítulo 16, verso 15.
como ellos, hermanos, entonces debemos de tener siempre esa fuerza, siempre estar acompañados de Jesús. Como los instruyó a ellos, tenemos nosotros también que instruirnos primeramente, saber, conocer de Jesús quién fue para amarlo y así poderlo, esa alegría de conocerlo, de amarlo, vivir nosotros ese encuentro y poder llevar a los demás ese encuentro con nuestro Señor. Esa alegría. Y solo así vamos a poder imitarlo genuinamente. Muchas veces creemos amar al Señor, pero no es así. ¿Por qué? Porque no lo seguimos o lo seguimos a conveniencia. O todo nos parece cansado, fastidiado. Si Cristo lo dio todo por nosotros, a veces a nosotros hasta decimos, pues no voy a cumplir mi misión. ¿Por qué? Porque está lloviendo, porque hay tráfico, porque hay una manifestación. Pues que nada nos limite. Si a los primeros 12 nada los limitó, yo te invito, reflexiona sobre la vivencia de cada apóstol. Reflexiona a profundidad. ¿Cómo iban, verdad? Nos dice aquí su biografía breve. Iban de un lugar a otro, de un país a otro, sufrían persecuciones. Y no era de que eran amenazas, eran golpes, los metían presos, los amenazaban, los golpeaban, los torturaban. Y ellos seguían firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de Jesús. Eran los auténticos apóstoles de Jesús. Pues bien, hermanos, si no hay más saludos para agradecerles. Nos dice, también nos envía saludos. Maru Díaz nos dice saludos y bendiciones, excelente catequesis. Gracias, hermanos. Y créanme, profundicen más en los apóstoles y ustedes mismos van a tener esa experiencia de dar a conocer, esas ganas de dar a conocer a nuestro Señor a ejemplo de ellos, ¿verdad? Olivia nos dice, hola Caro, sigan dando estos temas tan enriquecidos en la palabra de Dios y el esfuerzo que todo un equipo de ustedes realizan. Nos recuerdan, nos encaminan, Dios les bendiga y los ayude. Gracias por tan bella obra que realizan para la gloria de Dios. Y todos, ¿verdad, hermanos? En la medida que podamos, hay que dar a conocer a nuestro Señor, que nada nos limite. Entonces, pues vamos a trabajar arduamente como aquellos 12. Sirvamos al Señor con alegría, hermanos, y digámosle en todo momento, como nos dice una breve oración de las laudes, ¿verdad? Gloria a Dios, Señor. Que el coro de los apóstoles, Señor, el coro de los apóstoles te alaba, Señor. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.